¿Sabes lo que es despertar cada mañana con el alma rota, sabiendo que las personas que más deberían protegerte son las que más daño te han hecho? ¿Sabes lo que es cargar durante décadas con un secreto tan sucio que te quema por dentro como ácido? Yo sí lo sé. Y hoy, a mis 82 años, cuando ya no me queda mucho tiempo en este mundo, he decidido contarte toda la verdad. Una verdad que durante 60 años he guardado como un veneno en mi pecho. Esta es una historia polémica, controversial, que necesito contar al detalle antes de morir. Una historia que va a remover todo lo que creías saber sobre la familia, sobre la inocencia perdida, sobre la venganza y sobre hasta dónde puede llegar una niña cuando decide que ya no va a ser víctima nunca más. Te advierto que lo que vas a escuchar no es fácil de digerir, pero es mi verdad, es mi vida, y después de tanto silencio, necesito que alguien la conozca. Mi nombre es Esperanza, aunque durante muchos años pensé que debería llamarme Desgracia. Nací en 1942, en un pueblo pequeño donde todos se conocían y donde los secretos se guardaban como tesoros malditos. Mi madre murió cuando yo tenía apenas 5 años, de una enfermedad que los médicos nunca supieron explicar bien. Mi padre, un hombre débil y cobarde, no supo qué hacer conmigo, así que me llevó a casa de mis abuelos paternos, Evaristo y Remedios. Al principio pensé que había llegado al paraíso. La casa era grande, con un patio enorme lleno de gallinas y un huerto que mi abuela cuidaba con esmero. Mi abuelo Evaristo era un hombre corpulento, de manos grandes y voz ronca, que trabajaba en la herrería del pueblo. Todos lo respetaban, todos lo saludaban con reverencia cuando pasaba por la calle. Don Evaristo, le decían, el hombre más trabajador del pueblo. Mi abuela Remedios era una mujer menuda, de ojos pequeños y sonrisa tímida, que siempre andaba con el delantal puesto y las manos ocupadas en algún quehacer doméstico. Los primeros meses fueron normales. Bueno, lo que yo creía que era normal para una niña de 5 años que acababa de perder a su madre. Mi abuela me daba de comer, me peinaba por las mañanas, me contaba cuentos antes de dormir. Mi abuelo llegaba cansado del trabajo, se sentaba en su silla de mimbre en el patio y yo me acercaba a él para que me contara historias de cuando era joven. Parecía un abuelo cariñoso. Parecía, pero las apariencias, niña mía, son el disfraz más peligroso que existe. Todo cambió una noche de diciembre. Yo tenía 6 años recién cumplidos. Mi abuelo había llegado tarde, oliendo a alcohol y con los ojos vidriosos. No era raro. Los hombres del pueblo bebían. Era parte de su rutina después del trabajo. Lo que sí era raro era que esa noche había traído a 2 amigos, Jacinto, un hombre flaco y nervioso que trabajaba en el molino, y Crescencio, un tipo gordo y sudoroso que siempre me miraba de una forma que me hacía sentir incómoda. Mi abuela les sirvió cena y más alcohol. Yo estaba en mi cuarto, pero podía escuchar sus risas cada vez más fuertes, sus voces cada vez más pastosas, hasta que escuché que mi abuelo gritaba mi nombre. ¡Esperanza! ¡Ven acá, niña! Salí de mi cuarto en camisón, descalza, frotándome los ojos. Los 3 hombres estaban sentados alrededor de la mesa, con botellas vacías esparcidas por todos lados. Mi abuela estaba de pie junto a la estufa, pero no me miró cuando entré. Mantenía la vista fija en el suelo. «Ven acá, preciosa», me dijo mi abuelo con una sonrisa que nunca había visto antes. Una sonrisa que me dio escalofríos. «Mis amigos quieren conocerte mejor». No entendía qué estaba pasando, pero algo en el ambiente me decía que debía correr, que debía gritar, que debía esconderme. Pero era una niña de 6 años, y él era mi abuelo. Y se suponía que los abuelos te protegen, ¿verdad? Me acerqué lentamente. Jacinto me agarró del brazo con una fuerza que me dolió. «¡Qué niña tan bonita!», dijo, con una voz que me sonó como el siseo de una serpiente. Crescencio se reía con una risa que me daba náuseas, y mi abuelo me puso en sus rodillas y empezó a tocarme de maneras que yo sabía que estaban mal, muy mal. Aunque no entendiera exactamente qué estaba pasando, mi cuerpo entero me gritaba que eso no debía estar sucediendo. Miré a mi abuela buscando ayuda, buscando que alguien me salvara, pero ella siguió de espaldas, lavando platos que ya estaban limpios, como si nada estuviera pasando, como si yo no existiera, como si mis lágrimas silenciosas no fueran reales.
Esa fue la primera noche, pero no fue la última. Durante los siguientes 4 años, cada vez que mi abuelo traía a sus amigos borrachos a casa, yo sabía lo que venía, y mi abuela siempre encontraba algo que hacer en la cocina, algo que la mantuviera ocupada, algo que le permitiera fingir que no escuchaba mis sollozos ahogados. Crecí creyendo que eso era normal, que todas las niñas pasaban por lo mismo, que los abuelos y sus amigos tenían derecho a hacer conmigo lo que quisieran. Crecí con el alma partida en 1000 pedazos, pero con una rabia que se iba acumulando en mi pecho como brasas ardientes, hasta que cumplí 10 años, y ese día algo cambió para siempre. Era una noche de lluvia torrencial. Mi abuelo había llegado más borracho que nunca, acompañado de Jacinto y Crescencio, como siempre. Pero esa noche también había un cuarto hombre, Anselmo, un tipo joven que acababa de llegar al pueblo y que trabajaba con mi abuelo en la herrería. Cuando mi abuelo gritó mi nombre, yo ya sabía lo que venía. Pero esa noche, por primera vez en 4 años, algo dentro de mí se reveló. Algo me dijo que ya no podía seguir siendo la niña asustada que se dejaba hacer de todo sin decir una palabra. Me acerqué a la mesa, pero esta vez los miré a los ojos, a todos, uno por uno, y lo que vi en esos ojos me confirmó lo que ya sabía. No eran hombres, eran monstruos, y yo había sido su presa favorita durante demasiado tiempo. Anselmo me miró diferente. En sus ojos no vi la misma maldad que en los otros. Vi compasión, asco. No estaba segura, pero era diferente. Esa noche, cuando todo terminó y los hombres se fueron, me quedé despierta en mi cama, temblando no de miedo, sino de una furia que nunca había sentido antes, y tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no iba a ser víctima, ya no iba a callar, ya no iba a permitir que me destruyeran. Pero lo que hice después, lo que decidí esa noche lluviosa de mis 10 años, eso es algo que ni siquiera ahora, después de tantas décadas, sé si estuvo bien o mal. Los siguientes meses fueron diferentes. Yo era diferente. Había algo en mi mirada que incluso mi abuelo notó. Ya no lloraba cuando me tocaba. Ya no temblaba cuando escuchaba sus pasos acercándose a mi cuarto. En cambio, los observaba, los estudiaba, aprendía sus rutinas, sus debilidades, sus miedos, porque sí, hasta los monstruos tienen miedo de algo. Mi abuela seguía fingiendo que nada pasaba, pero yo empecé a notar cosas que antes no veía. La forma en que se tensaba cuando llegaban los amigos de mi abuelo, la manera en que evitaba mirarme a los ojos después de esas noches, las lágrimas que se secaba rápidamente cuando pensaba que nadie la veía. ¿Sabía lo que estaba pasando? Por supuesto que lo sabía. ¿Le importaba lo suficiente como para detenerlo? Esa era la pregunta que me quemaba por dentro. Un día, mientras ella cosía en el patio, me acerqué y le pregunté directamente: «Abuela, ¿por qué dejas que el abuelo y sus amigos me hagan daño?» Se le cayó la aguja de las manos. Me miró con ojos asustados, como si hubiera visto un fantasma. «No sé de qué hablas, niña», me dijo con voz temblorosa. «Tu abuelo te quiere mucho. Todos te queremos». «Mentira», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tú sabes exactamente de qué hablo, y sabes que está mal, pero no haces nada para pararlo». Se puso de pie bruscamente, recogió su costura y se metió a la casa sin decir una palabra más. Pero yo había visto la verdad en sus ojos. Sabía, siempre había sabido, y había elegido proteger a su marido en lugar de protegerme a mí. Esa noche, cuando mi abuelo llegó con Jacinto y Crescencio, algo había cambiado definitivamente. Cuando me llamó, me acerqué como siempre, pero esta vez, mientras Jacinto me tocaba con sus manos asquerosas, yo no cerré los ojos. Los mantuve abiertos y los clavé en mi abuela, que estaba en la cocina fingiendo lavar los mismos platos de siempre. «Abuela», dije en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos me escucharan, «¿por qué no me ayudas?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jacinto dejó de tocarme. Crescencio dejó de reírse. Mi abuelo me miró con una furia que nunca había visto antes. «Cállate, niña», me gruñó. «No sabes lo que dices». Pero yo sí sabía. Por primera vez en mi vida, sabía exactamente lo que estaba diciendo. «Sí sé», le respondí, mirándolo directamente a los ojos.
Sé que lo que me hacen está mal. Sé que mi abuela lo sabe. Y sé que algún día van a pagar por todo esto. Mi abuelo se puso de pie tan rápido que la silla se cayó hacia atrás. Me agarró del brazo con tanta fuerza que supe que me quedarían moretones. Te voy a enseñar a respetar, me dijo entre dientes. Pero antes de que pudiera hacer nada más, Anselmo, que había estado callado toda la noche, se puso de pie también. Evaristo, le dijo con voz firme, creo que ya es suficiente por hoy. Mi abuelo lo miró con sorpresa. ¿Qué dijiste? Que ya es suficiente, repitió Anselmo. La niña tiene razón, esto está mal. Lo que pasó después fue como una explosión. Mi abuelo se lanzó contra Anselmo, gritando que cómo se atrevía a meterse en sus asuntos familiares. Jacinto y Crescencio trataron de separarlos, pero la pelea se volvió cada vez más violenta. Muebles que se rompían, gritos, golpes que sonaban como truenos. Y en medio de todo ese caos, mi abuela finalmente reaccionó, pero no como yo esperaba. Se acercó a mí, me agarró del brazo y me arrastró hacia mi cuarto. ¿Estás loca?, me gritó por primera vez en mi vida. ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Sabes el problema que has causado? La miré sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿El problema que yo he causado? Tu abuelo es un buen hombre, me dijo, temblando de rabia. Nos da techo, nos da comida. Sin él no tendríamos nada. ¿Y tú quieres arruinarlo todo por tus caprichos de niña malcriada? Esas palabras me dolieron más que todos los abusos juntos, porque confirmaron lo que ya sospechaba. Para mi abuela, yo no valía nada. Era un estorbo, un problema, algo que había que soportar para mantener la paz en la casa. No son caprichos, le dije con lágrimas de rabia corriendo por mis mejillas. Es mi vida, es mi cuerpo, y ustedes me lo están destruyendo. Exagerada, me dijo, empujándome hacia la cama. Dramática, igual que tu madre. Por eso se murió tan joven de tanto drama. Esas fueron las palabras que rompieron algo dentro de mí para siempre. No solo estaba permitiendo que me abusaran, no solo estaba eligiendo proteger a mi abuelo en lugar de protegerme a mí, también estaba insultando la memoria de mi madre muerta. Esa noche, mientras escuchaba los gritos y los golpes que continuaban en la sala, tomé la decisión más importante de mi vida. Una decisión que me convertiría en alguien completamente diferente. Ya no iba a esperar a que alguien me salvara. Me iba a salvar yo misma. Y si tenía que convertirme en algo terrible para lograrlo, lo haría sin dudarlo. Porque a veces, para sobrevivir a los monstruos, tienes que convertirte en algo peor que ellos. La pelea terminó con Anselmo saliendo de la casa con el labio partido y la camisa desgarrada. Mi abuelo tenía un ojo morado y las manos llenas de sangre. Jacinto y Crescencio se fueron sin decir palabra, arrastrando los pies como perros con la cola entre las patas. Pero yo sabía que eso no había terminado. Sabía que mi abuelo no iba a perdonar lo que había pasado. Y sabía que mi abuela me culparía por todo. No me equivoqué. Los días siguientes fueron un infierno diferente. Mi abuelo no me hablaba, pero me miraba con un odio que me helaba la sangre. Mi abuela me trataba como si fuera invisible, como si yo fuera un fantasma que la molestaba con su sola presencia. Pero lo peor era la tensión. Esa sensación de que algo terrible estaba por pasar, de que la tormenta que había empezado esa noche apenas estaba comenzando. Una semana después, mi abuelo llegó a casa más temprano que de costumbre. Venía solo, pero traía una botella de aguardiente en la mano, y esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Esperanza, me dijo con voz melosa, ven acá, tenemos que hablar. No me moví de donde estaba, sentada en el patio pelando chícharos para la cena. Te dije que vinieras acá, repitió, pero esta vez su voz tenía un filo peligroso. Mi abuela, que estaba colgando ropa en el tendedero, se detuvo y nos miró. Por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a intervenir, pero solo bajó la cabeza y siguió con su trabajo. No, le dije a mi abuelo, no voy a ir. Se acercó a mí con pasos lentos, como un depredador acechando a su presa. ¿Cómo que no? Yo soy tu abuelo. Tú me obedeces. Ya no, le dije poniéndome de pie. Ya no te voy a obedecer nunca más. Lo que pasó después fue rápido y brutal. Me agarró del cabello y me arrastró hacia la casa. Yo grité, pateé, arañé, pero él era mucho más fuerte. Mi abuela siguió colgando ropa como si nada estuviera pasando.
Me arrastró hasta su cuarto y cerró la puerta con llave. Te voy a enseñar lo que pasa cuando una niña malcriada no obedece a su abuelo, me dijo, quitándose el cinturón. Pero esta vez, yo no me quedé quieta. Esta vez no cerré los ojos y esperé a que terminara. Esta vez luché con todas mis fuerzas como un animal salvaje defendiendo su vida. Le arañé la cara hasta sacarle sangre. Le mordí la mano tan fuerte que gritó de dolor. Le pateé donde más le dolía hasta que se dobló en dos. Y cuando finalmente logré escapar de sus manos, corrí hacia la puerta, la abrí de un tirón y salí gritando como una loca. ¡Socorro! ¡Mi abuelo me quiere violar! ¡Ayúdenme! Mis gritos se escucharon por todo el vecindario. Las puertas empezaron a abrirse. La gente empezó a salir a ver qué pasaba. Mi abuelo salió detrás de mí, con la cara llena de arañazos y la camisa desgarrada. ¡Está loca!, gritaba. ¡La niña está loca! ¡No sabe lo que dice! Pero yo seguí gritando. Seguí contando todo. Cada detalle, cada noche, cada abuso, cada vez que mi abuela había fingido no ver nada. Los vecinos nos rodearon. Algunos me miraban con lástima, otros con incredulidad. Algunos miraban a mi abuelo con asco, otros con desconfianza hacia mí. Pero había una persona que me miraba diferente. Anselmo estaba ahí, entre la multitud, y en sus ojos vi algo que me dio fuerzas para seguir hablando. Es verdad, dijo de repente, con voz fuerte y clara. Todo lo que dice la niña es verdad. Yo lo he visto. El silencio que siguió fue absoluto. Mi abuelo lo miró con una furia asesina. Tú maldito. Sí, le dijo Anselmo sin bajar la mirada. Yo, y si no dejas en paz a esta niña, voy a contarle a todo el pueblo lo que realmente eres. Mi abuelo se lanzó contra él otra vez, pero esta vez los vecinos los separaron. Y esta vez, cuando la pelea terminó, mi abuelo fue el que salió perdiendo. Esa noche dormí en casa de doña Carmen, una vecina que me había ofrecido refugio. Por primera vez en años, dormí sin miedo, sin pesadillas, sin la angustia de saber que en cualquier momento alguien podría entrar a mi cuarto a hacerme daño. Pero sabía que eso no había terminado. Sabía que mi abuelo no se iba a dar por vencido tan fácil. Y sabía que mi abuela nunca me iba a perdonar por haber expuesto su secreto sucio delante de todo el pueblo. Lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. Y que muy pronto yo tendría que tomar decisiones que cambiarían no solo mi vida, sino la vida de todos los que me habían hecho daño. Ahora, antes de continuar con esta historia que me está desgarrando el alma, necesito pedirte un favor. Si lo que estoy contando te está llegando al corazón, si sientes que mi dolor es real, por favor dale me gusta a este video. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que dice me gusta, que está debajo del video. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de mujeres que hemos sobrevivido a lo imposible, suscríbete a este canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Hazlo por mí. Hazlo por todas las mujeres que hemos callado durante demasiado tiempo. Porque lo que viene a continuación, lo que pasó después de esa noche, eso te va a chocar el corazón de una manera que no te imaginas. 3 días después de haber expuesto a mi abuelo delante de todo el vecindario, cuando yo creía que finalmente había encontrado la paz, pasó algo que cambió todo para siempre. Estaba ayudando a doña Carmen a preparar el almuerzo cuando escuchamos gritos desesperados que venían de la calle. Salimos corriendo y vimos a mi abuela, Remedios, corriendo hacia nosotras con el cabello suelto y los ojos desorbitados. ¡Se murió!, gritaba como una loca. ¡Se murió! ¡Mi Evaristo se murió! Al principio pensé que era una mentira, una actuación para hacerme sentir culpable, pero cuando vi las lágrimas reales corriendo por sus mejillas arrugadas, cuando vi el terror genuino en sus ojos, supe que algo terrible había pasado. ¿Cómo?, le preguntó doña Carmen, agarrándola de los hombros para calmarla. Lo encontré esta mañana en el patio, sollozó mi abuela. Estaba tirado junto al pozo, con los ojos abiertos mirando al cielo, frío como una piedra. El doctor dice que fue el corazón. Sentí como si el mundo se detuviera. Mi abuelo, el hombre que había sido mi pesadilla durante años, estaba muerto. Muerto de un infarto, según el doctor. Muerto a los 58 años, cuando debería haber vivido muchos más. Pero lo que más me impactó no fue la noticia de su muerte. Fue la reacción de mi abuela.
Se acercó a mí con una mirada que nunca había visto antes, una mirada llena de odio puro, de culpa, de algo que me heló la sangre. Tú, me dijo con voz temblorosa, tú lo mataste. ¿Qué? Susurré, sin poder creer lo que estaba escuchando. Tú lo mataste con tus mentiras, siguió gritando cada vez más histérica. Tú y tus inventos de niña malcriada. Lo avergonzaste delante de todo el pueblo, le rompiste el corazón, y ahora está muerto por tu culpa. Las palabras me golpearon como puñetazos, porque una parte de mí, una parte pequeña pero real, se preguntaba si no tendría razón, si mi abuelo había muerto por la vergüenza, por el escándalo, por haber sido expuesto como el monstruo que era. No fueron mentiras, logré decir con voz quebrada. Todo lo que dije era verdad. Tú lo sabes. Mentiras, gritó mi abuela. Todo fueron mentiras de una niña envidiosa que quería llamar la atención. Y ahora mi marido está muerto por tu culpa. Doña Carmen trató de calmarla, pero mi abuela estaba fuera de sí. Siguió gritándome, culpándome, diciéndome que era una asesina, que había destruido a la única persona que me había dado techo y comida. Esa noche, en el velorio, todo el pueblo vino a presentar sus condolencias. Y yo me di cuenta de algo terrible. Muchos de ellos me miraban con sospecha, como si realmente creyeran que yo había matado a mi abuelo con mis mentiras. Jacinto y Crescencio estaban ahí, vestidos de negro, llorando como si hubieran perdido a un santo. Me miraban con odio, como si yo fuera la culpable de todo. Pero había alguien más que me miraba diferente. Anselmo estaba en una esquina, observando todo con una expresión extraña. Cuando nuestros ojos se encontraron, se acercó a mí. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No estaba bien. No sabía si alguna vez volvería a estar bien. Escúchame, me dijo, agachándose para quedar a mi altura. Lo que pasó no es tu culpa. Tu abuelo era un hombre malo que hacía cosas terribles. Tú solo dijiste la verdad. Pero está muerto, susurré. Y mi abuela dice que es por mi culpa. Tu abuela está dolida y confundida, me dijo Anselmo. Pero eso no significa que tengas que cargar con una culpa que no es tuya. Sus palabras me consolaron un poco, pero no pudieron borrar la sensación de que algo estaba terriblemente mal, de que la muerte de mi abuelo no había sido tan simple como un infarto. Esa sospecha se confirmó 3 días después del funeral. Estaba recogiendo mis pocas pertenencias de la casa de mis abuelos, preparándome para irme a vivir con una tía lejana que había aceptado cuidarme, cuando encontré algo que cambió todo. En el cuarto de mi abuelo, debajo de su cama, había una caja de metal oxidada. Dentro de esa caja había cosas que me hicieron vomitar, fotografías obscenas de niñas, cartas de otros hombres hablando de intercambios y algo que me heló la sangre. Un frasco pequeño, casi vacío, con una etiqueta que decía raticida, veneno para ratas. Al lado del frasco había una nota escrita con la letra temblorosa de mi abuela. Perdóname, Evaristo, pero ya no puedo seguir fingiendo que no veo lo que le haces a la niña. Ya no puedo seguir siendo cómplice de tu maldad. Mis manos temblaron tanto que casi se me cae el frasco. Mi abuela había envenenado a mi abuelo. No había sido un infarto, había sido asesinato, y ella me había culpado a mí delante de todo el pueblo para ocultar su crimen. Escuché pasos acercándose al cuarto. Rápidamente guardé todo en la caja y la escondí debajo de mi ropa. Cuando mi abuela entró, yo estaba sentada en la cama, fingiendo que solo estaba descansando. ¿Ya terminaste?, me preguntó con voz fría. Casi, le respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Se quedó parada en la puerta, mirándome con esos ojos pequeños que ahora sabía que escondían secretos terribles. Esperanza, me dijo después de un largo silencio, quiero que sepas que nunca te voy a perdonar por lo que hiciste. ¿Por decir la verdad?, le pregunté. Por matar a mi marido, me respondió. Por destruir mi familia, por arruinar mi vida. La miré directamente a los ojos y por primera vez en mi vida no sentí miedo. Sentí algo mucho más peligroso: poder. Abuela, le dije con una calma que me sorprendió. Los dos sabemos quién mató realmente al abuelo. Su cara se puso blanca como la cal. ¿De qué hablas? Del veneno para ratas, le dije, sacando el frasco de entre mi ropa. Del que usaste para envenenarlo. Del que está casi vacío. Se tambaleó como si la hubieran golpeado.
Se agarró del marco de la puerta para no caerse. Tú no sabes nada, balbuceó. Sé todo, le dije, poniéndome de pie. Sé que lo mataste. Sé que me culpaste a mí para ocultar tu crimen. Y sé que durante años fuiste cómplice de todo lo que me hizo. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas arrugadas. Yo no podía seguir viendo, no podía seguir permitiendo. ¿Ahora te importaba?, le grité. Después de años de fingir que no veías nada, después de culparme a mí por ser víctima, yo tenía miedo, sollozó. Tenía miedo de él, tenía miedo de quedarme sola, tenía miedo de no tener dinero, de no tener casa. Y por tu miedo me sacrificaste a mí, le dije. Me entregaste a los lobos para salvar tu pellejo. Se dejó caer al suelo llorando como una niña. Perdóname, me suplicó. Perdóname, por favor. Yo no sabía qué hacer. Estaba confundida, estaba asustada. La miré desde arriba, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio que nunca había experimentado antes. Pero entonces, algo más pasó. Algo que hasta el día de hoy me pregunto si estuvo bien o mal. Mientras mi abuela lloraba en el suelo, suplicándome perdón, yo sentí una calma extraña, una frialdad que me asustó a mí misma, y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. ¿Sabes qué voy a hacer con esto?, le dije, mostrándole el frasco y la nota. Negó con la cabeza, temblando. Voy a guardarlo, le dije. Voy a guardarlo como mi seguro de vida, porque ahora tú me debes algo. Me debes años de silencio, me debes años de complicidad, me debes mi infancia robada. Se quedó mirándome con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Desde ahora, continué, vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Vas a darme todo el dinero que mi abuelo tenía guardado. Vas a vender esta casa y me vas a dar mi parte. Y vas a vivir el resto de tu vida sabiendo que yo tengo el poder de destruirte cuando se me ocurra. Esperanza, susurró. No, la interrumpí. Ya no soy la niña asustada que se dejaba hacer de todo. Ahora soy yo la que tiene el control. Y tú vas a pagar por cada noche que fingiste no escuchar mis gritos. Me acerqué a ella y me agaché para quedar a su altura. Pero no te preocupes, abuela. No voy a entregarte a la policía, porque vivir con la culpa y el miedo va a ser un castigo mucho peor que cualquier cárcel. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé una última vez. Ah, y una cosa más. Vas a decirle a todo el pueblo que te equivocaste, que yo no maté al abuelo, que estabas loca de dolor y dijiste cosas que no eran ciertas. Porque si no lo haces, esta nota y este frasco van a aparecer misteriosamente en la comisaría. Salí de esa casa sintiendo algo que nunca había experimentado antes. Poder real. El poder de quien tiene secretos que pueden destruir vidas. Los días siguientes fueron extraños. Mi abuela hizo exactamente lo que le dije. Fue casa por casa, disculpándose conmigo, diciendo que había estado loca de dolor, que yo era inocente de todo. Me dio el dinero que mi abuelo tenía escondido, una cantidad considerable que había estado ahorrando durante años. Vendió la casa y me dio mi parte, como si fuera mi herencia legítima. Y yo me fui del pueblo con la cabeza en alto, con dinero en los bolsillos y con un secreto que me daba poder sobre la mujer que había permitido que me destruyeran. ¿Hice bien? ¿Estuve mal? Durante años me hice esa pregunta, pero con el tiempo entendí algo. A veces la justicia no viene de los tribunales ni de la policía. A veces la justicia la tienes que hacer tú misma, con tus propias manos, usando las armas que la vida te da. Mi abuela vivió 2 años más después de eso. 2 años de soledad, de culpa, de miedo constante. Murió sola, en una casa de huéspedes barata, sin que nadie la llorara. Cuando me enteré de su muerte, no sentí tristeza, tampoco sentí alegría. Sentí alivio, el alivio de saber que finalmente había pagado por todo el daño que había permitido. Yo, mientras tanto, construí una vida nueva. Me fui a la ciudad, estudié, trabajé, me casé con un hombre bueno que nunca me preguntó por mi pasado. Tuve hijos, nietos, una familia que me ama y me respeta, pero nunca olvidé las lecciones que aprendí en esa casa del horror. Nunca olvidé que a veces los monstruos viven en tu propia familia, que a veces las personas que más deberían protegerte son las que más daño te hacen.
y que a veces, para sobrevivir, tienes que convertirte en alguien que ni tú mismo reconoces. Fui una víctima, sí. ¿Fui una vengadora? También. ¿Fui justa? Eso lo decides tú. Lo que sí puedo decirte es que nunca me arrepentí de haber tomado el control de mi propia vida. Nunca me arrepentí de haber usado el poder que el destino puso en mis manos. Y nunca me arrepentí de haber hecho que mi abuela pagara por su complicidad. Porque al final, la vida me enseñó que nadie va a salvarte si no te salvas tú misma. Que nadie va a hacer justicia por ti si no la haces tú. Y que a veces ser buena no es suficiente. A veces tienes que ser inteligente, calculadora, incluso cruel. Anselmo, el hombre que me había defendido esa noche, se convirtió en mi amigo durante los años que siguieron. Fue él quien me ayudó a entender que lo que había hecho no me convertía en un monstruo, me convertía en una sobreviviente. Esperanza, me dijo una vez, años después, cuando ya éramos adultos, lo que hiciste con tu abuela, ¿crees que estuvo bien? No lo sé, le respondí con honestidad, pero sé que era lo único que podía hacer para seguir viviendo. ¿Y si hubiera otra niña en tu situación? ¿Le darías el mismo consejo? Esa pregunta me hizo pensar durante días, y la respuesta que encontré fue esta. Le diría que hiciera lo que fuera necesario para sobrevivir, que usara todas las armas a su disposición, que no esperara que otros la salvaran, y que nunca, nunca se sintiera culpable por hacer lo que tenía que hacer para protegerse, porque la vida no es justa, la vida no es bondadosa, la vida es una guerra, y en la guerra los que sobreviven son los que están dispuestos a hacer lo que sea necesario. ¿Eso me convierte en una mala persona? Tal vez. ¿Me importa? No, porque estoy viva, porque construí una familia hermosa, porque ninguno de mis hijos o nietos ha tenido que pasar por lo que yo pasé, y porque cada día que vivo es una victoria sobre todos los que trataron de destruirme. Pero hay algo más que nunca te he contado. Algo que pasó años después, cuando yo ya era una mujer adulta, casada, con hijos propios. Un día, cuando mi hijo mayor tenía 8 años, llegó a casa llorando. Me contó que un vecino, un hombre mayor que todos respetaban en el barrio, lo había tocado de maneras que lo hacían sentir incómodo. En ese momento todo mi pasado regresó como una avalancha. Todas las noches de terror, todos los gritos ahogados, toda la impotencia de ser una niña indefensa. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo no era la niña asustada. Era la madre furiosa. Era la mujer que había aprendido que a veces tienes que convertirte en el monstruo para proteger a los que amas. Esa misma noche, fui a casa de ese hombre. Toqué su puerta con calma, con una sonrisa en los labios. Cuando me abrió, le dije que necesitaba hablar con él sobre mi hijo. Por supuesto, me dijo, invitándome a pasar. Es un niño muy lindo, muy especial. La forma en que dijo especial me confirmó todo lo que necesitaba saber. Sí, le dije, sentándome en su sala. Es muy especial. Y por eso quiero que entiendas algo muy claramente. Saqué de mi bolso un cuchillo de cocina, no para amenazarlo, sino para que entendiera que hablaba en serio. Si vuelves a tocar a mi hijo, le dije con voz tranquila, si vuelves a acercarte a él, si siquiera lo miras de manera extraña, voy a hacer que desees nunca haber nacido. Se puso pálido. Señora, yo no sé de qué habla. Sí sabes, lo interrumpí. Sabes exactamente de qué hablo, porque yo también fui una niña como mi hijo, y sé reconocer a los monstruos cuando los veo. Me puse de pie y caminé hacia él. Pero hay una diferencia entre tú y los monstruos que me hicieron daño a mí. Ellos se enfrentaron a una niña indefensa. Tú te estás enfrentando a una mujer que ya no tiene nada que perder. Le puse el cuchillo en el cuello, apenas rozándole la piel. ¿Entiendes? Asintió desesperadamente. Bien, le dije, guardando el cuchillo. Porque si no entiendes, si crees que esto es una broma, déjame contarte lo que le pasó al último hombre que lastimó a alguien que yo quería. Le conté sobre mi abuelo. Le conté sobre el veneno. Le conté sobre cómo mi abuela había muerto sola y llena de culpa. Y eso, le dije, fue lo que le pasó a alguien que era de mi familia. Imagínate lo que le puede pasar a un extraño. Nunca más volvió a acercarse a mi hijo. De hecho, se mudó del barrio pocas semanas después. ¿Hice bien? ¿Estuve mal? No lo sé. Lo que sí sé es que mi hijo creció sano, feliz,
sin traumas, y que ningún monstruo volvió a tocarlo, porque esa es la diferencia entre ser víctima y ser sobreviviente. Las víctimas esperan que otros las salven. Los sobrevivientes se salvan a sí mismos y protegen a los que aman. Y si eso me convierte en algo terrible, si eso me hace igual que los monstruos que me lastimaron, que así sea. Porque prefiero ser un monstruo que protege a los inocentes que un cordero que permite que los devoren. Pero la historia no termina ahí, porque años después, cuando mi hijo ya era un hombre adulto, me contó algo que me heló la sangre. Mamá, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, ¿te acuerdas de aquel vecino que se mudó cuando yo era niño? ¿El señor Rodríguez? Por supuesto que me acordaba. Era el hombre al que había amenazado con el cuchillo. Sí, le dije. ¿Por qué? Salió en las noticias, me dijo, mostrándome su teléfono. Lo arrestaron por abuso infantil. Tenía cientos de fotografías de niños. Había estado abusando de menores durante décadas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ese hombre, ese monstruo había estado haciendo lo mismo que mi abuelo. Y yo lo había detenido. Yo había protegido no solo a mi hijo, sino a quién sabe cuántos otros niños. Mamá, me dijo mi hijo, tomándome de la mano. Nunca te pregunté qué pasó esa noche que fuiste a hablar con él, pero ahora entiendo que me salvaste de algo terrible. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, porque por primera vez en mi vida no me sentí culpable por haber sido cruel. Me sentí orgullosa. Hijo, le dije, a veces en la vida tienes que tomar decisiones difíciles. A veces tienes que convertirte en algo que no quieres ser para proteger a los que amas. ¿Y no te arrepientes?, me preguntó. Nunca, le respondí sin dudarlo. Nunca me arrepentiré de haberte protegido. Nunca me arrepentiré de haber usado todo mi poder para mantenerte a salvo. Esa conversación me hizo entender algo que había estado negando durante años. No era un monstruo, era una guardiana. Era una mujer que había aprendido que a veces el amor verdadero requiere actos terribles. Y si tuve que amenazar a un hombre con un cuchillo para proteger a mi hijo, si tuve que chantajear a mi abuela para obtener justicia, si tuve que convertirme en algo que me daba miedo, que así fuera, porque al final, lo único que importa es que los inocentes estén a salvo, que los niños puedan dormir sin miedo, que las familias puedan vivir en paz. Y si para lograr eso tuve que manchar mis manos, si tuve que cargar con secretos oscuros, si tuve que vivir con la culpa de haber sido cruel, ese era un precio que estaba dispuesta a pagar, porque esa es la diferencia entre los buenos y los malvados. Los malvados lastiman por placer, los buenos lastiman por protección, y yo elegí ser buena a mi manera, feroz, implacable, pero buena. Pero hay una última cosa que necesito contarte. Algo que pasó hace apenas unos meses, cuando ya creía que mi historia había terminado. Mi nieta menor, una niña de 7 años que es la luz de mis ojos, vino a visitarme un día. Estaba más callada que de costumbre, más triste. Cuando le pregunté qué le pasaba, se echó a llorar. Abuela, me dijo entre sollozos, el tío de mi amiga me toca de maneras que no me gustan. Y cuando le dije a mi amiga, me dijo que era normal, que todos los tíos hacen eso. Sentí como si el tiempo se detuviera, como si toda mi vida hubiera sido una preparación para ese momento. Me arrodillé frente a ella y la tomé de las manos. Escúchame bien, mi amor, le dije con voz firme pero cariñosa. Eso no es normal. Ningún adulto tiene derecho a tocarte de maneras que te hagan sentir incómoda. Y tú hiciste muy bien en contármelo. ¿Pero qué voy a hacer?, me preguntó con ojos asustados. Tú no vas a hacer nada, le dije. La abuela se va a encargar de todo. Esa misma tarde, fui a hablar con los padres de la amiga de mi nieta. Les conté lo que había pasado. Al principio no me creyeron. Dijeron que su hermano era un hombre de bien, que nunca haría algo así. Pero cuando amenacé con ir a la policía, cuando les dije que tenía experiencia en estos temas y que sabía exactamente cómo manejar la situación, su actitud cambió. Confrontaron a su hermano. Él lo negó todo, por supuesto. Pero cuando le dijeron que había una testigo, que había una abuela que no iba a quedarse callada, que había una mujer que tenía conexiones y que sabía cómo hacer que su vida se volviera un infierno, decidió mudarse a otra ciudad. ¿Fue suficiente? Tal vez no. ¿Debería haber ido directamente a la policía? Probablemente.
Pero lo importante es que mi nieta está a salvo, que ese hombre ya no puede hacerle daño a ella ni a ninguna otra niña en este pueblo. Y cuando mi nieta me preguntó cómo había logrado que el hombre malo se fuera, le dije algo que espero que recuerde toda su vida. Mi amor, a veces las abuelas tenemos que ser un poquito bravas para proteger a nuestros nietos, pero siempre, siempre vamos a estar aquí para cuidarte, porque esa es mi herencia. No el dinero que le voy a dejar a mis hijos, no la casa que construí, no los recuerdos bonitos que hemos compartido. Mi herencia es la certeza de que en esta familia los niños están protegidos, que ningún monstruo va a tocar a mis descendientes sin enfrentarse a mí, que aunque yo ya no esté, ellos van a saber que tienen el derecho y el deber de defenderse. Y si para lograr eso tuve que convertirme en algo feroz, si tuve que aprender a usar el miedo como arma, si tuve que cargar con secretos oscuros durante toda mi vida, que así sea. Porque al final, mi querida oyente, la vida me enseñó que no todos los héroes usan capas. Algunos usan delantales, algunos tienen arrugas y canas, algunos cargan con culpas que nadie más entiende, pero todos, absolutamente todos, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger a los que aman. Ahora, mi querida oyente, si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido mi dolor pero también mi fuerza, te pido que me ayudes. Dale me gusta a este video. Ya sabes, aprieta ese botón que está debajo. Y suscríbete a este canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Hazlo con cariño, como si fueras mi nieta ayudando a su abuela con estas cosas de la tecnología, que a veces no entendemos bien. Y si tú has vivido algo parecido, si tienes una historia que necesitas contar, déjamela en los comentarios, porque todas merecemos ser escuchadas. Todas merecemos que nuestra verdad sea conocida. Todos los días estoy aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres como yo, que hemos sobrevivido a lo imposible y tenemos mucho que enseñar. Perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi verdad, por no juzgarme, porque al final todos tenemos secretos, todos hemos tomado decisiones difíciles y todos merecemos una segunda oportunidad para construir algo mejor sobre las ruinas de nuestro pasado. No me arrepiento de nada de lo que hice, ni de haber hablado, ni de haber callado, ni de haber usado el poder que encontré en los secretos de mi abuela, ni de haber amenazado a ese hombre con un cuchillo, ni de haber protegido a mi nieta de la manera que lo hice, porque todo eso me convirtió en la mujer que soy hoy, una mujer que no le teme a la verdad, que no se deja intimidar por los poderosos y que sabe que a veces la justicia más perfecta es la que uno mismo se encarga de impartir. ¿Estuve bien? ¿Estuve mal? Eso lo decides tú, pero lo que no puedes negar es que sobreviví, que protegí a mi familia y que mi historia, por dolorosa que sea, puede ayudar a otras niñas que están pasando por lo mismo que yo pasé, porque esa es la única manera de darle sentido al dolor, convirtiéndolo en sabiduría que pueda salvar a otros. Y si alguien me pregunta si me arrepiento de haber chantajeado a mi abuela, de haberla hecho vivir con miedo, de haber tomado su dinero y su casa, de haber amenazado a ese hombre con un cuchillo, de haber usado mi reputación para asustar a otro depredador, mi respuesta es simple. Ellos tuvieron la oportunidad de elegir el bien y eligieron el mal. Yo tuve la oportunidad de elegir entre ser víctima o ser sobreviviente, y elegí sobrevivir. Esa es la diferencia entre ellos y yo. Ellos eligieron lastimar. Yo elegí proteger. Y si eso me convierte en algo que no debería ser, si eso me hace cuestionable, si eso me hace controvertida, que así sea. Porque al final, mi querida, en este mundo cruel, solo tienes dos opciones: ser el cordero que se deja devorar o convertirte en el lobo que protege a su manada. Y yo elegí ser el lobo, y no me arrepiento de nada.